presidente Guillermo Lasso viajará este martes a Houston, Estados Unidos, para realizarse exámenes médicos. En 15 meses de mandato, es el segundo viaje que realiza por motivos de salud. El mandatario se someterá a exámenes complementarios por un melanoma detectado en el párpado derecho tras una cirugía que se realizó el pasado 29 de julio. ¿Pero qué es un melanoma? Le consultamos a la médica dermatóloga y cirujana Marcela Novoa. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se presenta por los melanocitos. Los melanocitos son las células que producen el color en nuestra piel, nuestros ojos, nuestro cabello. Y en este caso los melanocitos comienzan a reproducirse de forma desordenada, ¿ya? Y entonces generan un tipo de lesión pigmentada en la gran mayoría de casos. Esto puede venir justamente de un lunar. Lasso informó que el diagnóstico requiere de un manejo interdisciplinario de estrategias de exploración y tratamiento que están muy bien organizados en otros hospitales de referencia internacional. Novoa explicó que la detección temprana de un melanoma permite combatir a tiempo la enfermedad. La cirugía es el tratamiento de elección para este tipo de lesiones, pero en algunos casos se requiere quimio o radioterapia también, porque es obligación, en el caso de un paciente con melanoma, determinar si no hay metástasis. Este tipo de cáncer, según la experta, aparece por la constante exposición a la radiación solar. La radiación es muy intensa. Nosotros estamos en la mitad del mundo geográficamente y la radiación es perpendicular. El mandatario informó que por tratarse de un tema personal, utilizará sus propios medios para viajar a Houston, en donde permanecerá hasta el fin de semana. La teoría de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020 es objeto de investigación por parte de un juez federal en el estado de Georgia y salpica ahora a dos figuras relevantes de la política de Estados Unidos que se han destacado además por ser aliados cercanos del expresidente Donald Trump. Se trata del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y del senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham. En el caso de Giuliani, tiene abierta una investigación de tipo criminal por presuntamente tratar de ayudar al expresidente Trump a cambiar su derrota en el estado de Georgia. Su abogado, Robert Costello, dijo que los fiscales en Atlanta iniciaron la investigación del papel que pudo haber jugado Giuliani al tratar de revertir los resultados en esa entidad, al ser la primera vez que un candidato presidencial republicano pierde en Georgia desde 1992. Se prevé que Giuliani comparezca este miércoles ante un gran jurado especial y es posible que invoque el privilegio abogado-cliente y se niegue a responder preguntas sobre sus tratos con Trump cuando comparezca ante el jurado. En el caso del senador Lindsey Graham, se conoció que perdió su intento de evitar testificar ante el gran jurado que investiga las mismas acusaciones de fraude electoral. Entre las evidencias se ha dado a conocer una llamada telefónica que fue realizada el 2 de enero de 2021 y en la cual Donald Trump le habría pedido al principal funcionario electoral del estado, Brad Raffensperger, que encontrara un voto más de lo que necesitaba para superar la ventaja que llevaba Joe Biden en Georgia. El senador Graham también hizo varias llamadas telefónicas a Brad Raffensperger y a su personal para solicitar que examinaran algunas papeletas de voto en ausencia y exploraran la posibilidad de un resultado más favorable para el expresidente Trump. Los abogados del senador han dicho que en este proceso él es un testigo, no es objetivo, por lo cual se ha puesto fecha de comparecencia para el próximo 23 de agosto. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Telearuba. Sage Goodall está un muchacho de 18 años de edad, que tiene hobby energía y una personalidad hobby grande. Mommy, I'm stuck. Pero nadie sabe está comparado con grande su corazón está. One day I was just in my living room, just minding my own business, watching TV. CNN came on and it was saying about all these kids from Ukraine because of all their houses being blown up. Saki estaba de momento que Sage y su mamá Rhonda a decidir para lanzar Hugs for the Children of Ukraine. They need to feel what the normal kids of the world feel when they can hug on to something when they're scared or sad. Na colectaron primera colección de sala de casa. Pero después el YMCA de Florida a único nan y a comenzar diferentes lugares de donación. Rhonda está súper contento para contestar. The thought of a child, as Sage says, hugging on to one of these and being able to walk around, carry it around with them, they are every bit as special as every single person. Everyone's the same. They're just human beings that God created them, and they need to realize that
don't think about yourself, think about others and before you. Para Telenoticia, mit Fabiola Ángel Hernández.